suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Así iniciamos con esta lectura de la palabra del Señor, a quien le damos gloria por siempre a través de Jesucristo, esta nueva serie que se llama La Ruta de la Sanación. En un contexto anecdótico, explicar por qué surge esta inquietud de construir una serie en torno a la sanación. Puedo decir varias cosas, ¿no? Lo primero es que en torno a la fe generalmente tiene mucho peso en el ser humano a razón de lo que se puede obtener de ella. Es decir, la fe muchas veces es un recurso cuando todos los recursos humanos se ven enmudecidos o limitados. Y la representación, la imagen más evidente de esto que explico es con las personas enfermas físicamente. Luego, tras una noticia que tuve esta semana de una vecina que desarrolló o está en estudios, pero lo más probable es que tenga un desarrollo de un cáncer, yo decía en mi corazón, porque además es una reflexión que también me tocó vivirla años atrás, con personas cercanas, queridas, era por qué si Jesús sanaba con tanta facilidad y por qué si quienes creían en Él a través de estas personas Dios hacía también milagros, porque nosotros que también éramos creyentes no obteníamos las mismas gracias. Y de todas esas conclusiones, también en Dios se han construido muchos sustitutos, es decir, muchas imágenes o muchas personas que, si bien son santas y son modelos de vida y son personas que tuvieron vidas ejemplares, muchas veces sus imágenes se toman como sustitutos de quien realmente tiene el poder de sanar, que es Dios. Así podemos tener mucha fe y devoción a el santo de tu preferencia, el que te venga a la mente. Yo por lo menos pienso en el beato José Gregorio Hernández, que en nuestro país Venezuela acaba de ser reconocido beato, y que es un médico y que ya José Gregorio trae una fama de sanación. Pero José Gregorio no tiene el poder de sanar desde el punto de vista de él como ser. Él es un ser creado, sino que Dios, sin duda, a través de lo que él representó en vida como científico y posteriormente de lo que hoy representa desde el punto de vista espiritual, pues a través de la devoción que se pueda tener por estas personas, Dios obtiene favores para nosotros. Pero la ruta de la sanación lo que quiere es tener un encuentro con Jesús directamente, con el ser que es Cristo y cómo Cristo fue pasando por la vida de muchas personas y a través de ese pasar estas personas obtuvieron favores físicos,
sanaciones físicas y también transformaciones de vida. Es decir, que lo que realmente implicaba un encuentro con Jesucristo era realmente la transformación, la metanoia, el cambio de vida radical. A razón de esta realidad, esta serie lo que va a buscar es traer en diferentes momentos, en diferentes episodios, momentos de sanación de Jesús, pero vamos a verlo desde la mirada del sanado. Y esto es importante tenerlo presente porque nosotros tenemos más capacidad de identificarnos con el sanado que con el que sana. Y si nos vemos como en la mirada del sanado, pues por ejemplo, en este primer capítulo, en este primer episodio de La Ruta de la Sanación, el episodio que vamos a traer lo narra el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 1. Yo hice un recorrido, no voy a decir perfecto, no dudo que se me haya quedado algún testimonio por fuera, pero hice un recorrido por los 4 evangelistas a partir de hechos que son narrados como milagros de sanación, o sea, sanaciones físicas. No habla de exorcismo, no habla de resurrección, no va a hablar de conversión, ni tampoco de misión, de querigma o de llamado, sino de sanaciones físicas. Y el primer caso que me conseguí de los 4 evangelios, que además están en ese orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el pasaje del leproso. Para llegar al contexto del encuentro de Jesús con el leproso, primero vamos a ponerlos en la mirada del leproso. Porque un leproso en esencia, aparte de que ha sido una persona muy despreciada, muy excluida desde el punto de vista social por lo que representaba la lepra es una enfermedad y en esa época más prácticamente era lo que hoy pudiera representar para una persona el diagnóstico de un cáncer terminal, o sea, una enfermedad degenerativa de la piel, que bueno, literalmente iba haciendo que las personas fueran desmembrándose hasta quedar pues totalmente incapacitadas o producto de múltiples infecciones, eran heridas que difícilmente sanaban, las personas alcanzaban al final la muerte. Entonces la lepra desde los tiempos de Moisés, de su propia hermana se ve contagiada de lepra, dice el texto, por un castigo de Dios, a través de unas murmuraciones que ella hiciera en contra de Moisés. La lepra siempre fue una imagen primero de castigo, así se entendía en la tradición judía, pero también de apartarse. Había todos unos ritos donde la persona tenía que vivir pues separada de la sociedad, apartada de su familia, porque era un leproso. Entonces yo quiero enfocarme en este testimonio del leproso, porque lo primero que yo quisiera traer como reflexión es cómo se sentiría el leproso el primer día, aquel antes y después, que implicó saberse leproso, saber que tenía la enfermedad. Esta mirada es importante hacerla porque cualquier enfermedad que quien me escuche esté atravesando o que podamos llegar a atravesar en un momento de nuestras vidas, sin duda marca en nuestras vidas un antes y un después. Cuando son enfermedades de esta magnitud, enfermedades mortales, enfermedades que sin duda van a marcar un distanciamiento, una preocupación, un dolor, una tristeza, un miedo. Esa palabra es clave a la hora de entender una enfermedad. O sea, como el leproso se sabe, tengo esto, vamos a poner contextos de nuestros tiempos, un contagio de VIH o SIDA, un contagio o una enfermedad, no contagio porque el cáncer no se contagia, el cáncer se desarrolla en el organismo, pero un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de diabetes avanzada, o sea, que implique una serie de tratamientos, un ACV, alguna limitación física, o inclusive una mutilación, una pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, marca un antes y un después. Entonces, esta sensación de miedo que puede tener la persona diagnosticada, en este caso representada por este leproso, es
el ser humano que se encuentra solo con su propia realidad. Pues a veces podemos tener familiares cercanos, podemos tener personas que nos aman, que dicen yo estoy contigo, tú no vas a pasar esto solo, pero en esencia quien es el portador de la enfermedad, obviamente tiene como dos caminos. El camino de la desesperanza, de decir, bueno, nada, ahora me entrego a esto, a tirarme a morir, o el camino de la esperanza. Y ahí está la clave de saber dónde coloco mis esperanzas. Dios no necesita ritos, no necesita mediadores. En esencia, esto lo digo con mucha responsabilidad, Dios no necesita en esencia mediadores, intercesores para sanarte o sanarme, para sanarnos. No los necesita. Esa protocolización de la sanación, que a veces en algunas denominaciones religiosas se traducen en collares, en baños, en esencias, tómate esto. Me recuerda ese pasaje de la Biblia donde Eliseo es visitado por un señor que era Naamán y que también tenía lepra, y justamente hace un viaje largo hasta donde Eliseo no lo atiende, sino que le manda a decir con un servidor que se bañe 7 veces en el Jordán. Eso era todo lo que él tenía que hacer. Y a él le pareció aquello tan ofensivo porque él se imaginaba que tenía que hacer un gran rito de ofrendas, de sacrificios, de ayuno, para poder obtener la sanación del Dios de Eliseo, que no era el Dios en el cual él creía. Y resulta ser que no, que con la sencillez de bañarte, que al final se puede traducir con la sencillez de tener fe, sencillamente con la fe tú puedes obtener la sanación de Dios. Por eso este texto introductorio de Marcos, que lo vamos a usar en toda esta serie, el texto introductorio de Marcos 11, dice el que le diga a ese cerro que se mueva, pero esta frase es muy importante, y de verdad lo crea en su corazón, o sea, no lo dude. Y es allí donde yo siento que todos tenemos el gran talón de Aquiles. Yo debo confesar que yo he estado muchas veces ante personas enfermas que han tenido enfermedades terminales. Y he tenido un gran deseo en mi corazón, y lo digo con mucha pena, en lo que puede ser la pobreza de fe que yo puedo tener. He tenido en mi corazón el gran deseo de decir, yo te voy a colocar las manos y en el nombre de Jesús, porque al final es Jesús el que va a hacer el milagro, no yo, sanarte. Pero siempre he sentido que cuando lo voy a hacer más desde la prueba, a ver si esto funciona, para ver si esto es cierto, que desde la convicción de que Dios, que sé que tiene poder, el Dios que creó el universo, que creó el cielo y la tierra, realmente nos puede sanar. Y es que en esencia sí, para Dios nada es imposible. Una vez que entendemos este contexto, vamos entonces a la imagen que estamos ahorita viendo, que es una imagen que dice mucho, es muy referente, porque es la imagen de un hombre abandonado. En los tiempos de Jesús, pues en la calle, apartado además de toda su sociedad, de todos sus amores, de todos sus afectos, solo esperando la muerte, porque ya no hay más nada que esperar. O sea, abandonado, vendado, tapando sus dolorosas heridas, las heridas que le infligía una enfermedad tan terrible como la propia lepra. Además, fíjense, aparece como un jarroncito en el piso en la imagen de este autor que hizo esta imagen, que la conseguí en internet. Como que tienes lo esencial, tienes tu agüita, seguramente algo de comida, con ropa andrajosa. Así se puede sentir el alma de quien en efecto padezca una enfermedad. Y por eso esta parte que ahora vamos a hacer la narrativa, o sea, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, cómo este leproso se encuentra con Jesús, porque está el que busca a Jesús y lo encuentra, y está el que Jesús busca y también lo encuentra. Y pareciera que a veces es Dios el que sale al encuentro de nuestras propias necesidades, nuestras propias heridas, con toda la disposición y el amor de sanar. Pero es que además el encuentro con Dios va más allá de una sanación física. Hoy podemos colocar en este momento a personas enfermas de COVID. Yo tengo ahorita en mi mente muchas personas, gracias a Dios no son familiares cercanos, pero sí son amistades, compañeros de trabajo,
que sé que están ahorita luchando con la enfermedad. También pues la vecina que comentaba que está ahorita padeciendo pues un posible diagnóstico de cáncer. Otro amigo que me viene a la mente, que también un señor mayor que posiblemente está lidiando con un cáncer de próstata. Entonces hay personas ahorita en este momento, mientras yo estoy haciendo esta transmisión en vivo, hay personas que ahorita están debatiéndose si acuestan a dormir con el miedo, con el temor de que tienen una enfermedad en su cuerpo que no saben cómo llegar a sanar. Para eso entonces vamos a leer el texto que nos dice el Evangelio de San Mateo. Y el texto dice así, se llama la curación del leproso. Dice, Jesús bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Algo muy característico en Jesús es que lo seguía mucha gente, pero ¿por qué lo seguía mucha gente? Porque Jesús era un hombre que hacía milagros. Su fama crecía. La fama de Jesucristo empezó a crecer desde el momento en que, además de entenderse como un profeta, era un hombre que tenía poder, y no era un poder de retórica, no era un poder de farándula, no estaba a través de cámaras, es que realmente Jesucristo tenía el poder de sanar, y lo tiene, ese poder no se ha ido, está allí. Un leproso se acercó. Entonces aquí tenemos el primer tips o el primer dato importante. El leproso se acerca a él. Creo que es un llamado a todo el que escuche en vivo o en diferido, que puede encontrarse con esta realidad ante una enfermedad. O sea, yo ante la enfermedad, porque tengo un dolor crónico, porque tengo una enfermedad diagnosticada, yo tengo la opción de apartarme de Dios, del Dios verdadero, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en este caso vamos a centrarnos en la figura de Jesucristo. Yo tengo la posibilidad de acercarme a Cristo o sencillamente dejarlo pasar. Este leproso toma una decisión sabia, se acerca a Jesús, se arrodilla delante de él y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa expresión hoy el cristiano la puede pulir, la puede hacer mucho más teológica y poner la frase que se haga tu voluntad, si es tu deseo. Pero a veces pareciera que cuando el deseo de Dios en nuestros tiempos, en nuestra realidad, es que esa sanación no llegue, entramos en desesperación y podemos hacer una serie de afirmaciones totalmente desacertadas o desatinadas. Es que Dios me está castigando, es que yo me merezco esta enfermedad. No, Dios no goza de nuestro sufrimiento. A veces hay sufrimientos que son necesarios, sí, porque nos purifican, porque unen a las familias. Ahorita viene a mi mente, por ejemplo, un caso de un familiar. De esto es lo que yo llamo familias extendidas. Cuando uno se casa, uno extiende la familia para la gloria de Dios, y la familia de la esposa pues pasa a ser familia de uno, y es así, eso es una gran bendición. Y hubo un caso justamente a razón del COVID de una persona que se enferma, y en torno a su enfermedad empieza a generarse una unión entre hermanos, entre familiares que estaban un poco distanciados, y todos se empiezan a preocupar a razón de su enfermedad. Entonces hay enfermedades que a veces también tienen propósitos, donde nosotros podemos ser el instrumento, pero que hay una acción edificante, un propósito más útil, que es solamente vernos ahí postrados en una cama luchando por nuestras vidas. Cuando el leproso dice, si tú quieres puedes limpiarme, pareciera correrle a Jesús la responsabilidad de su sufrimiento. Si Jesús hubiese decidido seguir de largo, ¿cuál hubiese sido la reacción de este leproso? Posiblemente decir, no quiso y me dejó con mi enfermedad. Pero Jesucristo se detiene, y por eso esta imagen tan hermosa, ¿no? Jesucristo se detiene, lo mira
Yo creo que estos son elementos que podemos nosotros incorporar en nuestra imaginación, pero que son muy hermosos. Lo primero que hace es mirarlo a los ojos y que se sienta amado, que se sienta escuchado. Quizás nosotros desde nuestra pobre fe, porque nuestra fe es muy pobre, sin duda que sí, no podemos prometerle a una persona que amamos o que queremos o estimamos que te vas a sanar. Me encantaría poder hacerlo, pero no podemos hacerlo porque nuestra fe es débil. No es una fe totalmente convencida, siempre tiene la duda de por medio. Y por eso esa duda a veces la justificamos con, bueno, si Dios quiere, igual que el leproso. Si Dios quiere, que te cure, y si no quiere, pues sigue enfermo. No, a veces no es que Dios no quiera, a veces lo que Dios necesita es fe, una fe real en su poder, y que quien sea sanado entienda que lo está sanando Dios, no la persona que le impuso las manos, no la persona que rezó por él, no el santo intercesor, es Dios. Si eso no está claro, Dios a veces tampoco hará el favor, porque lo que va a construir es una suerte de idolatría hacia alguien que no debe ser idolatrado, que en este caso sería un santo, una persona o alguien que utiliza el nombre de Jesús para sanar. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús extiende la mano, lo tocó, por eso esta imagen es hermosísima. Felicito a quien la haya hecho, porque extiende su mano, fíjense que la mano va hacia las heridas, lo toca, no siente asco de él, a pesar de que es un leproso, y tocar un leproso era un acto de impureza, pero él lo toca y le dice, quiero, queda limpio. Vamos a quedarnos con esa frase, esa es la frase célebre e importante de este episodio de hoy. El que me está escuchando en vivo o en diferido, que lo vaya a hacer más tarde, escuche y le diga al Señor, Señor, si quieres puedes sanarme o limpiarme o curarme. Imagine cerrando sus ojos que tiene delante de sí a Jesús, viéndolo, tocándolo, y Jesucristo pronuncia esta frase para ti y la pronuncia para mí. Quiero, queda limpio. Y además el poder de Jesús es tan inmediato, no tiene un protocolo, no te dice, bueno, camina 10 kilómetros, reza por 80 días, no. En ese mismo instante, al momento, dice el texto del Evangelio, el leproso queda limpio de la lepra. O sea que tú puedes en este momento, con esa frase que no es mía, no soy yo, es Jesús el que la pronuncia. Yo solamente le facilito a Dios mi voz para que lo que está escrito suene y se entienda, se escuche. Pero esa frase Dios te la puede estar diciendo a ti, me la puede estar diciendo a mí. Queda limpio, queda sano, queda sin dolor, queda libre de ese cáncer, queda libre de ese SIDA, queda libre de ese diabetes, de esa hipertensión. Restituye tu caminar, restituye tu habla por ese ACV que te dio, restituye tu salud. Levántate de esa cama, queda limpio del COVID, de ese COVID de esta pandemia que muchas personas las tienen postradas en cama. Eso lo puede y lo dice, no es que lo puede, es que lo dice nuestro Señor. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrárselo al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué se refería Jesucristo con esto? Los judíos tenían unos protocolos para los leprosos. Si el leproso quedaba sano, pues efectivamente, y esto también lo vemos en el libro, en uno de los libros del Pentateuco, donde cuando justamente la hermana de Moisés queda con lepra, inmediatamente ella tiene que estar 7 días aislada, porque fue lo que Dios mandó, que estuviera 7 días aislada, Dios Padre, y al 7º día se presentaría ante el sacerdote, y el sacerdote verificaría su salud, y el sacerdote era el que testificaba que realmente quedaba sana. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios, cuando tiene poder, no solamente te libera a ti, o sea, te sana a ti o a mí, sino que también pide el testimonio ante los facultativos, ante aquellos que inclusive te diagnosticaron enfermo, para que ahora te proclamen sano. Y además lo hagan bajo un reconocimiento de que Dios va con la ciencia, va con la medicina, va con las mismas ganas de dar salud a quien lo pida. Por eso que esta imagen del leproso sanado, ya a partir de este momento no es leproso, ya a partir de este momento es el sanado, el hombre que logró encontrarse con el amor de Dios, que les miró, que le tocó y que le sanó. Y una vez que Jesucristo le sana, vamos a completar la imagen, se levanta, vamos a incorporarle un beso de Jesús en su frente. A este no le dice vete y no peques más, pero es una frase muy común que veremos en otros episodios, y le permite ir tranquilo. ¡Qué alegría! Vamos a centrarnos en la emocionalidad del sanado. ¡Qué alegría tan hermosa para este hombre! No solamente saberse sanado por Jesucristo, sino saberse mirado y amado por Dios. Quien es sanado de cuerpo y no siente el amor de Dios en su corazón, es una sanación estéril. Dios por eso lo mira. Al mirarlo penetra hasta su alma, entra en su ser. Le dice, yo estoy aquí, te conozco tu historia. Es esa mirada del que te conoce, esa mirada del que sabe quién eres. Conozco tus pecados, conozco tus caídas, conozco tus miedos, y quiero que sepas que yo, que te conozco, te puedo sanar. Finalmente, para este episodio, vamos a culminar con el Salmo 138, entre paréntesis 137, que es un salmo de agradecimiento. ¿Por qué vamos a dar el agradecimiento? Por las personas sanadas. Por las personas sanadas por el poder de Jesús. Las que hayan podido quedar sanadas solamente escuchando este testimonio de Cristo. Insisto, no mío. Es un testimonio del Evangelio, Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dar las gracias por el leproso sanado, por todas las personas que han experimentado en sus vidas milagros de Dios, directos del poder y del amor de Dios. Y dice el salmista, te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que te clamé me respondiste, y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor va a los humildes, y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminaré, tú me harás vivir. Con tu mano paras al enemigo, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El único enemigo que podemos ahorita trasladar para poder darle una comprensión y un enlace a lo que acabamos de vivir, el enemigo sería la enfermedad, y que esa enfermedad sea derrotada, porque así como Cristo venció el pecado y la muerte, también, aunque se diga con menor fuerza, también venció la enfermedad, porque Cristo pasó haciendo el bien. Y como él dijo cuando leyó en la sinagoga aquel pasaje del profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, a los débiles. Y las señales eran que los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban,
los cojos pues caminaban, se enderezaban y los muertos resucitaban. Esa era la señal de que ya Cristo caminaba y camina por nuestra historia. Que el Señor les sane a quienes, pues, como lo digo, escuchen este momento, este episodio, bien sea de forma directa o de forma diferida. El Señor les sane de su enfermedad. Y si ustedes están acompañando a algún ser que está pasando por una situación de enfermedad, pues solamente colóquenle el audio, el momento. Ojalá pueda ver la imagen, si no de una manera descriptiva, pues traté de hacerlo, porque inclusive podemos tener situaciones de personas invidentes, para que puedan tener la razón de ser de Jesús. Jesús sana, Jesús tiene poder y Jesús quiere sanarte. Lo que necesita es una fe sincera, una fe sin dudas, una fe incondicional, una fe fiel a Él, porque Él lo entregó todo por nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.